Aló, disculpen nuevamente. ¿Se escucha, por favor? Sí, ingeniero. Sí, disculpen, creo que he tenido un problema acá. Bueno, vamos a seguir intentando. En consecuencia, indicaba de que la asignación presupuestal para el tema de los levantamientos catastrales por parte de las municipalidades, aquellas que no tengan el presupuesto necesario, puede de alguna manera subsanarse por la intervención de COFOPRI. COFOPRI actualmente tiene de alguna manera un convenio firmado con el Banco Mundial por la cual realiza levantamientos catastrales a nivel nacional, ¿no? De las municipalidades que lo soliciten. Estos levantamientos catastrales se hacen vía estos convenios de cooperación para que aquellas municipalidades que no cuenten con los recursos puedan realizarse directamente. Muy bien. Ahora bien, en el tema del catastro urbano hay que diferenciarlo del catastro rural con respecto pues, a su ejecución. Generalmente las propias municipalidades, como hemos indicado, realizan estas actividades de levantamiento catastral. Generalmente, la diferencia entre lo que es el levantamiento catastral y la actualización catastral, que son las dos principales formas de llevar el catastro, generalmente todas las municipalidades realizan una primera acción que es el levantamiento catastral. Una vez que este levantamiento catastral es aprobado por el sistema, por la Secretaría Técnica, automáticamente después de 4 o 5 años se puede realizar una actualización catastral. Muy pocas municipalidades han logrado de alguna manera llegar al final, digamos, del proceso de levantamiento catastral de toda su jurisdicción para pasar a un tema de la famosa actualización catastral. Por esa razón, las municipalidades que ya cuentan con un catastro levantado, lo que hacen es un mantenimiento de información, el día a día, donde esa información se va actualizando permanentemente con las bajadas a campo de los equipos técnicos de las municipalidades y especialmente con lo que se llama pues las visitas inopinadas y las solicitudes por parte de los titulares de los predios urbanos dentro de una jurisdicción. Ahora bien, dentro del tema del catastro, el punto principal que hemos indicado dentro de este catastro urbano municipal es el predio, ¿no? Es esa unidad inmobiliaria que de alguna manera representa el foco digamos, del catastro, ¿no? La base angular del catastro. Y ese predio tiene características de carácter jurídico, de características fiscales, características físicas que se levanta y de carácter económico. Estos componentes pueden variar. Muchas municipalidades, generalmente, la mayoría de municipalidades le da una connotación fiscal. ¿Por qué? El levantamiento del catastro conlleva en sí el tema de recaudación. La mayoría de municipalidades que ha celebrado convenios con COFOPRI, al momento de finalizar el tema del levantamiento catastral, la información es entregada a la municipalidad y a partir del año siguiente, la recaudación automáticamente aumenta porque se han integrado mayores predios, unidades inmobiliarias justamente al padrón catastral. Y especialmente se identifica el de zonas comerciales que les he hablado, donde directamente pues el tema de la actualización de los costos y sobre todo de los aranceles aumenta el tema de la recaudación fiscal. Generalmente es la visión que tiene un catastro. Las municipalidades más apuntan al tema fiscal. Con respecto al tema económico y el tema jurídico, si bien es cierto, la ley del sistema integrado de catastro aborda un desarrollo del tema de la integración entre información catastral y registral, esta no se ha desarrollado con la plenitud que se ha querido. Por esa razón, actualmente se opta por un tema de un desarrollo mucho más dinámico del tema del catastro fiscal, que es apoyado por el MEF. Ahora, esto es catastro físico, jurídico, fiscal y económico, que son los principales componentes del catastro y que pueden haber otros componentes adicionales dentro de la connotación de catastro multifinalitario, son los básicos que se encuentran contemplados en la ficha catastral. Cuando se hace un levantamiento de información, ya se baja con las fichas, el empadronador baja a campo, llena la ficha, el técnico catastral, automáticamente recoge todos esos aspectos, especialmente el aspecto físico con respecto a la simetría y los datos técnicos del lote, la extensión, el área, los perímetros, los linderos y el interior. Y acá pasa un caso importante. Hay que tener en cuenta que el catastro
de alguna manera antes del tema de la pandemia, antes del 2019, era un catastro completo, donde se tenía por parte de los equipos técnicos un levantamiento cerca al 90 o al 95% de recopilación de información y un 5 o un 10% de externos. El externo quiere decir que no se puede ingresar a la vivienda. Con el tema de la pandemia, ha cambiado un poco el esquema del catastro. Ya no se tiene mucho, no se tuvo mucho acceso a las viviendas y se tuvo que hacer los famosos externos y varió el índice, ¿no? Un promedio del 70% de externos y un 30% visitando la vivienda debido a estos problemas. Y esos son los problemas que a veces se presentan en el tema de los procesos catastrales, el tema del acceso a la vivienda para poder tomar los datos. Entonces, hay que comprender que el sistema catastral en el Perú, a través de la ley del sistema, se tiene que adaptar a esos cambios, a estas nuevas situaciones o esta nueva realidad a través de cambios normativos. A la fecha no se ha hecho esos cambios normativos. Por eso la exigencia de los entes catastrales están en una labor de actualizar este proceso justamente con estas limitantes de acceso a las viviendas para poder levantar la información. Por eso que el aspecto físico se está complementando con la utilización de otros elementos, por ejemplo, la utilización de drones para efecto de levantar información, el tema de las estaciones totales, aparte de tomar los perímetros de los linderos de las manzanas, también se toman los lotes, los linderos y otros elementos adicionales como las ortofotografías que podrían servir para efecto de complementar la información. Ahora, en un proceso de levantamiento catastral normal, la ley del sistema aún no ha incorporado dentro de la legislación el tema de la utilización de drones como una forma de levantamiento indirecto de información cartográfica para elaboración de cartografía. Actualmente el sistema solamente contempla el levantamiento catastral directo a través del tema de levantamiento topográfico o la restitución fotogramétrica, pero no ha incorporado dentro de los componentes los nuevos aplicativos de los drones como un elemento independiente para efecto de elaborar cartografía catastral y poder utilizarla en el catastro. Entonces, ahí hay también una modificación normativa que debería hacerse para efecto de incorporar. Los aspectos jurídicos, muchos de los aspectos ya han variado, en el sentido de poder generar ese componente de derecho de propiedad. El derecho de propiedad en muchos lugares ya ha sido acompañado con los procesos de formalización. Porque les digo, muchos distritos, por ejemplo, en el caso de Lima, Puente Piedra, que es uno de los distritos acá en la parte norte de Lima, ya casi un gran número de lotes dentro de su jurisdicción se ha formalizado, es decir, ha sido inscrito en registros públicos por COFOPRI y consecuencia, al momento de levantar cada uno de esos predios van a tener un correlato de una partida registral independiente, es decir, van a tener un correlato jurídico. Es decir, lo que se busca a futuro en el tema de relacionar la parte de levantamiento catastral con la parte jurídica, con el lote, con su código de predio, con lo que se llama su ficha registral. Entonces, ese es un avance significativo que el proceso de formalización contribuye a mejorar el tema del aspecto jurídico del catastro. En el tema fiscal que hemos hablado, como le digo, está plasmado en el sentido de tratar de generar mayores rentas a la municipalidad a través de esta actualización catastral. La mayor actualización de información catastral a través de estas acciones de levantamiento catastral llevados a cabo por COFOPRI o por la propia municipalidad traen como consecuencia aumentar el aspecto o el espectro fiscal para efecto de incorporar fondos o recursos a la municipalidad. Y en el aspecto económico, en el tema del desarrollo al interior de las municipalidades para generar foco de desarrollo con respecto a negocios, lo que son inversiones con respecto al tema de algunas municipalidades que han desarrollado los famosos centros comerciales o focos de desarrollo de zonas industriales. Esto de alguna manera juega un aspecto principal en el tema de identificación del catastro como un factor para poder promover justamente estos emprendimientos económicos en una jurisdicción. Muy bien. En el tema actual, la ley del sistema, la 28294, es la ley que regula todo el aspecto relacionado al catastro nacional, es decir, a todos los catastros, ya sea minero, el catastro municipal, el catastro agrícola a cargo de los gobiernos regionales, y así una serie de entidades que tienen a su cargo catastros especializados.
Lo importante acá, o hay que rescatar esta ley, la ley del sistema, la 28294, es de que en el aspecto del catastro municipal ya ha establecido, como les digo, reglas claras para su ejecución. Es decir, ha tratado de buscar múltiples soluciones a problemas generados o vinculados a la falta de recursos a las municipalidades. Es decir, para levantar un catastro, necesariamente tienen que haber recursos disponibles por parte de la municipalidad para contratar equipos, contratar personal, hacer todo lo que son las promociones y difusiones y hacer todo un trabajo de difusión al interior, levantar la información, crear una plataforma informática. En consecuencia, todo eso genera recursos. Si una municipalidad no tiene recursos, lamentablemente no va a poder ejecutar un catastro conforme a las normas o reglas del sistema integrado que estamos presentando. Por esa razón, actualmente los proyectos catastrales pueden ser ejecutados directamente por las municipalidades si cuentan con los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? Aquellas que tengan CANO o aquellas que tengan un desarrollo mucho más focalizados en capitales de provincia o departamento. Proyectos ejecutados también a través de la ley 3711, que es una ley que de alguna manera vincula a COFOPRI con los gobiernos locales. Una municipalidad que no cuente con recursos puede solicitarle a COFOPRI que realice el levantamiento catastral, donde COFOPRI asume el costo total del levantamiento y automáticamente esa información levantada por COFOPRI de una jurisdicción, parte del distrito o de una zona es entregada a la municipalidad para que ella continúe de alguna manera, con la actualización de esa información. O también a través de proyectos entre convenios entre COFOPRI, las municipalidades y también el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es una modalidad nueva dentro de la ley 1365. Es el decreto legislativo 1365, crea un catastro mucho más amplio, constituido o llamado Catastro Urbano Nacional, donde aparte del levantamiento de información del catastro urbano municipal que estamos viendo, van a establecerse otros componentes. Por ejemplo, el tema del catastro de servicios básicos, el tema de catastro de zona de riesgos y una serie de componentes adicionales que van a generar pues un catastro mucho más especializado con otros componentes. Entonces, estas tres formas, ya sea con recursos propios de la municipalidad, con recursos de COFOPRI o con recursos del Ministerio de Vivienda, están generando en el tema urbano, en el tema del catastro municipal, una especie de foco de desarrollo para que muchas municipalidades puedan integrarse a estas formas de levantamiento catastral a nivel nacional. Muy bien. Dentro de las actividades catastrales que hemos visto, las municipalidades pueden realizar levantamientos catastrales que son de oficio, masivo y gratuito, que lo realizan para efecto de actualizar toda la información predial al interior de su jurisdicción, pero también se puede hacer lo que se llama el mantenimiento catastral, que es de oficio a pedido de parte para esa información que ya se levantó, se mantenga en el tiempo a través de las famosas recojo de información a través de estos pedidos que hacen los propios usuarios o que hace progresivamente la municipalidad. O también el tema de la actualización catastral. Y la actualización necesariamente se va a dar siempre y cuando se haya hecho previamente el levantamiento catastral. Siempre la pregunta surge, ¿yo podría hacer directamente una actualización catastral sin haber hecho levantamiento? No, tiene que hacerse necesariamente el levantamiento catastral para posteriormente de 4 a 5 años pasar a una actualización catastral, que es de oficio masivo y es gratuito. Entonces, estas son las actividades principales que realiza una municipalidad dentro de su entorno, dentro de las competencias de carácter municipal. Ahora, ¿qué tipo de alteraciones pueden haber en los predios? Generalmente, en la cartografía antigua, los primeros catastros que se levantaban en planos arancelarios y en una base de datos en papel, prácticamente con el tiempo varía. Los predios aumentan, cambian, se subdividen, se acumulan y automáticamente hay tipos y alteraciones y modificaciones físicas. Pero también hay modificaciones jurídicas cuando el predio es vendido a un tercero y posteriormente se dan una serie de ventas del mismo predio a otros titulares, lo que se llama trato sucesivo, y esto configura de que el momento de la bajada a campo, el momento de levantar la información catastral actual, ya existan otros titulares. Y en las partes económicas, los predios que en un momento son vivienda pueden convertirse en comercios o viceversa, o en comercio industrial. Entonces, hay una serie de movilidad. Por esa razón se indica que la información catastral nunca es estática,
siempre está en movimiento, siempre es dinámica. Entonces, toda esa información se tiene que actualizar para que un catastro sea sólido y que una municipalidad pueda tomar decisiones con respecto a esta información. Ahora bien, la base legal, como hemos indicado, la ley del sistema, la 28294, que es la ley principal que actualmente está vigente y que regula a todos los catastros a nivel nacional, justamente es la norma base para efecto de los levantamientos catastral. Es una norma que integra un sistema de información nacional, un sistema integrado, donde toda la información que se levante, ya sea por las municipalidades COFOPRI, en convenio municipal o el mismo ministerio, se integre en un sistema, en una base que pueda ser compartida a nivel nacional e integrada. Lamentablemente, en la práctica, aún no existe un sistema informático estándar, donde, por ejemplo, si una municipalidad realizó un levantamiento catastral en el año 2000 y posteriormente en el 2022 entra una nueva autoridad municipal y esa información se pierde, de alguna manera los servidores fallaron y se perdió la información catastral, no existe un repositorio donde pueda conseguir nuevamente la información actualizada. En el caso del catastro español, en España, sí hay repositorios de ese tipo, porque toda la información de todas las municipalidades se guarda en un repositorio nacional a través de un sistema que es integrado, donde en cualquier momento, si en una municipalidad esa información se pierde o se degrada, automáticamente el gobierno central a través de la Dirección de Catastro, en el caso de España, pueda de alguna manera reponer esa información y continuar esa municipalidad actualizándola. Entonces, ese es el sistema que se busca en el caso del Perú, pero no hay un sistema que pueda integrar esa información a la fecha. La información solamente se tiene contemplada de alguna manera en el resguardo que se da a COFOPRI para efecto de custodiarla, pero no existe un gran sistema a nivel nacional que pueda alimentar el día a día. ¿Qué es el día a día? Donde si en este momento, el día lunes, un técnico de catastro en una municipalidad realiza una subdivisión, esa automáticamente se guarda en el repositorio central y automáticamente estaría actualizada la información. Esa función aún no se establece, no hay un sistema que permita actualizar esa información catastral en tiempo real. Entonces, ahí sí tenemos una deficiencia con respecto al sistema de no haber promovido hasta la fecha un sistema integrado nacional que permita actualizar la información en tiempo real. Tenemos el decreto legislativo 1288 que ha modificado algunos aspectos de la ley del sistema, generalmente en el aspecto de los ID, de alguna manera el tema de información espacial vinculado a la interoperatividad. Es decir, se está buscando integrar toda la información a través de todas las instituciones públicas. Y ese es justamente uno de los objetivos del catastro. El decreto supremo 05-2006 JUS, que es el reglamento de la ley del sistema que hemos hablado, y una modificatoria que ha habido también del 05-2018 JUS, donde va a dar algunos aspectos nuevos con respecto al tema del levantamiento catastral. La resolución 04-2012, donde se actualiza el manual de levantamiento catastral y la modificación de los formatos de la ficha catastral urbana individual y la ficha catastral rural, que había algunas modificatorias, aligerando un poco la ficha de 123 elementos a un promedio de 96. Ahora bien, este tema de la forma como la ley trata de regular un estándar nacional es justamente lo óptimo en una municipalidad. Para que una municipalidad pueda acogerse o pueda ser resguardada por el sistema, necesariamente tiene que ceñirse a los requisitos que exige la Secretaría Técnica y en especial el sistema integrado, para que esa información catastral sea validada, porque hay un momento de la validación que la realiza el ente catastral, en este caso la Secretaría Técnica, a través de la resolución, y tiene que ceñirse necesariamente a una evaluación que haga esta última para efecto de que la información levantada por una municipalidad sea la correcta. En consecuencia, en la práctica, si una municipalidad, hipotéticamente, que tenga canon y que quiera hacer un levantamiento por sí sola, tendrá que ser todo un proyecto catastral y tendrá que pedir, para efecto de que sea exitoso este levantamiento catastral, que el ente técnico, en este caso la Secretaría Técnica, eh, realice una supervisión permanente desde el momento del primer día de levantamiento de información, para que esa información sea de alguna manera validada ya por el ente técnico.
y no se pierda tiempo en levantar una información y que ésta no se ajuste a los estándares de calidad. Entonces es importante siempre una vinculación entre el ente municipal que está realizando el levantamiento catastral con la Secretaría Técnica para vincular esta información y esta información no sea observada a futuro. Dentro de estas actividades de la generación de información catastral, cuando una municipalidad decide realizar un levantamiento catastral y cuenta con los recursos necesarios para realizar este levantamiento, es decir, cuenta con personal, cuenta por un presupuesto, cuenta con equipos y cuenta con todo lo necesario para realizar este levantamiento catastral en una zona de la jurisdicción, tiene que realizar uno de los primeros aspectos, es la evaluación de la información catastral existente. Es decir, hay muchas municipalidades que cuentan con información catastral, ya sea realizada en planos, en papel, que son llevadas a formato digital o en una base en Excel que es llevada a una base de vinculación catastral a través de un ArcGIS, de un sistema ArcGIS. Entonces, esa información es rescatada para poderla de alguna manera tener como insumo para el inicio de las actividades catastrales por parte de la municipalidad. Ahora, mucho juega el papel de que si una municipalidad ya en la práctica quiere iniciar un levantamiento catastral, sería importante solicitar toda la zona formalizada por COFOPRI. Si, por ejemplo, si yo quiero entrar a un distrito de Pacarán, tendría que ir a COFOPRI o pedirle ir al sistema para que toda la información registral levantada por esta entidad automáticamente sea transferida a la municipalidad para que tenga de alguna manera un inicio de estas actividades catastrales de todo lo que se ha hecho un levantamiento de alguna manera de información de formalización que puede servir para el catastro. No necesariamente va a ser compatible, pero va a servir como base para el catastro. Por eso, en este tema de la oración de información catastral, no solamente se tiene que ver la información al interior de la municipalidad, sino de todas las entidades que me puedan permitir obtener información, no solamente de COFOPRI, sino del registro de la propiedad, que también tenemos información que nos pueda servir para efecto de nuestros levantamientos. También podemos recurrir a los GORES, a los gobiernos regionales o al MIDAGRI, donde que cuentan con información en sus bases gráficas. Una vez que ya hemos recopilado la información de todas las entidades públicas y privadas y tenemos ese insumo, vamos a hacer el levantamiento de información gráfica y alfanumérica, ¿no? Tendremos que hacer un tema del control geodésico, ¿no? Mínimo 3 puntos, ¿no? Y tendremos que estar enlazados a estas estaciones de rastreo permanente que les habla en la última modificatoria que ha habido a la ley del sistema, ¿no? Este control geodésico necesariamente tiene que realizarse para efecto de tener pues esos 3 puntos mínimos que exigen el tema de levantamiento catastral. Vamos a elaborar la cartografía catastral tomando como referencia la información obtenida de las otras instituciones o si no la levantada a través del levantamiento topográfico. La codificación y numeración, que es un elemento esencial para definir los sectores, las manzanas, los lotes, las vías y toda esta información que cuenta la municipalidad. Cuando se hace el trabajo en convenio con COFOPRI, COFOPRI previamente puede realizar el tema de el control geodésico, puede realizar el establecimiento de puntos de control geodésico, no hay ningún problema, puede elaborar la cartografía, pero el tema de la codificación y numeración es proporcionada por la propia municipalidad porque esa información la conserva dentro de alguna manera dentro del tema del área de desarrollo urbano. Esa información es solicitada por COFOPRI para incorporarla dentro del tema de los levantamientos, de los planos que se van a ir a campo en el momento de levantar la información catastral. Por eso es importante, hay que saber la labor de cada uno de los entes que intervienen dentro del tema del levantamiento catastral. Una vez que se cuenta con esos planos, se bajan a campo y se hace la linderación y el empadronamiento. Se comienzan a medir los lotes uno por uno para ver los linderos con qué cuentan. Se empadrona, se baja con la ficha estándar, la ficha actualizada actualmente, modificada, y esa ficha se van llenando los datos. Y acá hay un tema importante, siempre en la práctica. Como les digo, el COVID ha creado un ambiente técnico totalmente diferente. Actualmente se está haciendo catastro, sí, se ha hecho en La Victoria, se está haciendo en muchas municipalidades a nivel nacional, y el problema que se encuentra es el tema de poder acceder a las viviendas, ¿no? Se ha mejorado un poco, pero no está en el estándar inicial antes del 2019. Entonces, ahí hay un problema, yo veo desde el punto de vista legal que puedan abrir excepciones al tema del levantamiento catastral con respecto a los externos. Entonces, hay que tener claro de hacer una buena campaña de difusión para poder utilizar todos los medios necesarios,
no solamente el tema del lideramiento lote por lote, la estación total, utilizar otros elementos, como le digo, el dron, las ortofotos, ver la manera de poder acceder a las viviendas y poder obtener la mayor información de alguna manera de los datos técnicos del inmueble y poder realizar un buen levantamiento catastral para evitar justamente errores a futuro. En el tema del empadronamiento igual, tratar de llegar a la persona, comunicar, hacer una buena difusión y promoción, tratar de buscar a las personas y donde ha dado resultado mucho el enlazar esta información con los dirigentes de cada uno de los barrios para poder conseguir justamente esos accesos y poder que la gente esté presente en el momento del empadronamiento y ganar en el tema tiempos al momento de levantar las fichas catastrales. Una vez que se tenga todo este tema de la linderación y el empadronamiento, se hace el procesamiento de la información de campo, se procesa toda la información levantada, la parte de la linderación, la falta gráfica y alfanumérica, que es levantada a través de un sistema, y posteriormente se asignan los CUC. Esta información de la base gráfica alfanumérica que se integra, que es una integración de la información, necesariamente va a llevar como consecuencia la asignación de CUC de cada uno, que es independientemente al código de referencia catastral que se tiene, o el código catastral que se tiene por parte de la municipalidad. El CUC es entregado por la Secretaría Técnica a pedido de la municipalidad para que pueda otorgarle a cada uno de los predios una identificación única. Una vez que se tenga ya muestrado todos los predios levantados, es decir, cada uno de los predios tiene una identificación con un código CUC, se hace la exposición pública de la información para que cualquiera persona que crea que hay errores en el tema del levantamiento de la información pueda solicitar justamente su corrección, ¿no? Se hace esta publicación por un periodo de 20 días calendarios, ¿no? Para que puedan de alguna manera solicitar la corrección para que una vez pasado este plazo pueda ser declarada como zona catastrada, que es uno de los elementos esenciales que busca el tema del catastro. Ahora, una vez que se haga la publicación, esta información y validada con las correcciones del caso, esta información es remitida, esta información, la parte alfanumérica y la parte gráfica, es remitida a la Secretaría Técnica para que ésta la evalúe, ¿no? Tiene 30 días calendarios para ser evaluadas. Por eso les decía, siempre es importante que si ustedes están a cargo de un proyecto catastral o son asesores de una municipalidad, es importante que el equipo técnico de la Secretaría Técnica participe en el levantamiento catastral para que le dé las indicaciones desde el inicio del levantamiento y no se tenga errores en el momento de presentar la información a la Secretaría. Si este vínculo existe, yo les aseguro que el proceso de validación o de remisión de la información va a pasar rápidamente y va a ser validada y no se va a perder tiempo en el tema de las validaciones. Ahora, esta sección de la remisión de la información trae como consecuencia la expedición de una resolución donde se dé justamente por validada la información catastral. El siguiente paso, una vez validada y ya declarada como una zona catastral, viene el tema de la vinculación del catastro con el registro de predios. Y es una de las fases que la ley lo prevé, pero que no se ha realizado. Los levantamientos catastrales que se ha realizado a nivel nacional, solamente el mayor ejemplo de esta vinculación entre el catastro y el registro está relacionada a la municipalidad de Miraflores, que es la que ha tratado progresivamente de realizar este tema de vinculación de la información catastral con el registro e inscribir sus predios en el registro a través de estos aplicativos. Ahora bien, pero a nivel nacional de las otras municipalidades no han dado ese siguiente paso de vincular el tema de la información catastral con el registro. Está en proceso de realizarse una especie de propuesta normativa masiva que vincule la información catastral con el registro en forma rápida y ágil. Pero a la fecha solamente se hace de carácter individual a través de lo que se llama el procedimiento de saneamiento catastral y registral que se hace directamente en el registro de predios. Muy bien. En consecuencia, estas etapas de este proceso que se denomina levantamiento catastral urbano a cargo de las municipalidades, quien es el ente competente y que COFOPRI participa como asesor técnico vía la suscripción de un convenio, se realiza bajo estos parámetros de desarrollo de cada una de las etapas vinculadas, que son la caracterización, la definición de alguna manera de la zona de trabajo, es decir, dentro de un distrito podemos trabajar una zona de un distrito
de alguna manera, un 25% del distrito podemos trabajarlo en un inicio, viendo los recursos necesarios que contamos. No necesariamente se puede trabajar todo el distrito. Ese distrito lo caracterizamos para contar las unidades, porque a veces yo puedo ejecutar o planear un plan para ejecutar 100.000 unidades, pero en el momento de la caracterización, pues resulta de que son 130.000 unidades. Entonces, ¿por qué? Porque la caracterización es una comprobación física realmente del potencial de unidades catastrales que voy a levantar. Entonces, es la primera fase de poder identificar el continuo, el contorno del universo que voy a realizar, donde voy a realizar el levantamiento catastral. Una vez que haga esa caracterización, realizaré la promoción y difusión. Iré a campo y conversaré con los dirigentes, haré difusiones en radio, prensa y en todos los medios para que este catastro sea exitoso y que tenga la acogida por parte de la población. Una vez que ya realice la promoción y difusión y tenga justamente esta vertiente de apoyo por parte de la población, realizaré la georreferenciación de puntos de control geodésico, realizaré el levantamiento topográfico de cabezas de manzana y de lotes, aquellos donde de alguna manera me sirva para efecto de posteriormente hacer la linderación y el empadronamiento. Lindero los lotes a través del técnico de campo, mido los lotes, tomo las muestras fotográficas, tomo las fotos a las viviendas, los negocios, de alguna manera, aquellos zonas industriales, zonas comerciales que tengan repercusión en la parte económica, verificaré los componentes urbanos, todo lo que son los postes, los alcantarillados y todos los componentes al interior de esta zona. Realizaré un control de la información en campo para verificar que la ficha registral, la ficha catastral levantada concuerde con la parte planimétrica, con la parte del plano. Siempre hay una comprobación de control de calidad entre la información de la ficha del empadronamiento, la ficha catastral, con respecto al linderamiento, a la elaboración del plano. Como saben, el técnico de campo levanta a mano alzada el plano y esto recién va a un sistema de lo que se llama la edición. El editor edita cada uno de los lotes. Esta edición gráfica es una representación de lo que ha visto el técnico en campo para contrastarla con la base de datos gráfica. Esta base de datos gráficas crea un sistema único de una plataforma donde todos los lotes se van a integrar en grillas por colores y por estándar. Hay de alguna manera estándares de calidad con respecto a la edición, es decir, hay manuales de edición de lotes que establece el sistema para ver lo que son las plumas, los colores y diferenciar cada uno de los pisos, los contornos urbanos, las medidas, los perímetros y aquellas lo que se llaman las famosas UCAS, ¿no? Que a veces hay áreas que están siendo ocupadas en forma irregular, ¿no? Entonces, toda esta información gráfica y alfanumérica se va a concentrar en lo que es pues la vinculación de esta información a través de lo que es un sistema al interior de la municipalidad. Generalmente el procesador de fichas que tiene el sistema y aparte el tema de la utilización del AutoCAD son los vinculantes para poder generar este grupo de simetría entre la información catastral del levantamiento de planos con la base de datos. Se digitalizan las fichas, se ingresan a un sistema, todas las fichas que se vincula esta información alfanumérica con la gráfica, se hace el control de calidad de la base alfanumérica y se realiza la validación para poder de alguna manera validar y concordar la información. Esta parte de la validación en la práctica es la parte más tediosa en el proceso catastral. Tratar de vincular la información gráfica con la alfanumérica y a veces se tiene que hasta ir a corregir en campo esta información. Por esa razón que un buen control de calidad, buenos controladores de calidad de las fichas y la información de alguna manera levantada en la edición gráfica, va a llevar como consecuencia a realizar una validación en forma más inmediata y mucho más rápida. Una vez que se valide la información entre la información gráfica y la alfanumérica, se mira la información a la información catastral y se realiza el informe técnico final. Muy bien. La información parte de dos puntos, ¿no? El tema de la ficha catastral, que es la información alfanumérica, y el tema de la elaboración de los planos de cada uno de los predios. Estas dos se van a vincular a través justamente de un servidor que permita vincular estas dos informaciones y tener una base integrada. Esa base integrada es la que se entrega o la que tiene la municipalidad para efecto de posteriormente realizar las famosas actualizaciones catastrales.
de la información. Ahora, toda esta información trae como consecuencia llevar adelante todo el tema del levantamiento catastral. Y como hemos dicho, hemos llegado a toda una etapa de levantamiento catastral, las municipalidades y COFOPRI llegan al punto final de iniciar todo ese trabajo de la evaluación de la información catastral, el levantamiento de la información catastral, la asignación de CUC, la exposición pública, la declaración de zona catastral, la remisión de la información a la Secretaría Técnica, y de ahí pasaría a un tema de la vinculación del catastro con el registro. En esa etapa aún no se ha llegado, solamente hemos llegado en el tema de COFOPRI o en el tema municipal, solamente al tema de la remisión de la información a la Secretaría Técnica y la declaración de zona catastrada, que se realiza o se publica en resoluciones administrativas publicadas en el peruano. Hasta ese nivel se ha llegado con respecto al tema de levantamientos catastrales. Esta segunda etapa, que se denomina dentro de la ley del sistema, aún no se ha realizado y se realiza de forma individual, a través justamente de este procedimiento de saneamiento catastral y registral que hemos hablado. Muy bien, las oficinas de catastro a nivel de las municipalidades están orientadas a crear toda una organización que permita justamente, una vez realizado todos los levantamientos catastrales por parte de COFOPRI o las municipalidades, tener una organización interna que permita justamente la famosa mantenimiento o actualización de la información catastral. Pero lamentablemente a veces esta es una decisión política, porque muchas municipalidades pueden empezar con un buen desarrollo del catastro y posteriormente por el cambio político por parte de las autoridades pueden dejar de lado un poco el catastro y solamente dedicarse a la parte fiscal y dejar de lado el tema de actualizar esta información catastral, lo que conlleva que en el plazo de 5 años prácticamente esa información quede desactualizada si no se ha hecho ninguna actualización o mantenimiento de la información. Muy bien, esta es la ficha catastral individual que actualmente está vigente y donde cada uno de los técnicos de campo levanta la información, realiza un levantamiento de la ficha. Esta ficha tiene que estar incólume, no puede realizarse borrones, tiene que utilizarse pues lapicero y generalmente esta ficha tiene que conservar esa idoneidad para no ser alterada, porque a veces por la inexperiencia de los verificadores en campo o los técnicos de campo, a veces maltratan la ficha y hacen anotaciones totalmente indebidas en la ficha. Se tiene que conservar la integridad de la ficha catastral, ser llenada debidamente, para eso existe el instructivo y sobre todo existe la capacitación para el debido llenado de la ficha de información. Ahora, esta información de la ficha hay que tener en cuenta de que siempre es llenada en campo, no se llena en gabinete. Tiene que llenarse con la persona que se está entrevistando para poder llenar la ficha con los datos adicionales. Ahora, en la práctica también existe lo que se llama el prellenado de datos que cuente la municipalidad y que puedan ser integrados en la ficha previamente antes de ir a campo. Eso sí se puede hacer, pero ya la parte donde ya define el tema de titularidades, áreas, linderos y todos los elementos adicionales que solamente se pueden ver en campo, esos elementos sí tienen que ser llenados directamente y ser suscritos necesariamente por el representante o la persona, el titular catastral que se encuentre en la vivienda. Y otra cosa importante, la ficha tiene la firma de un supervisor y el técnico de campo, que no pueden ser los mismos, tienen que ser personas totalmente diferentes. Siempre eso en el control de calidad a veces no se toma en cuenta y una misma persona firma casi la integridad de la ficha y eso no es válido en un proceso de control de calidad de fichas catastrales. Ahora bien, dentro del tema de los actos ya definidos dentro de un levantamiento catastral que hemos hablado de los actos preparatorios, debemos entender de que estos actos preparatorios son las condiciones necesarias para el tema de un levantamiento catastral. Los actos preparatorios no solamente van en el tema de contar con el personal y el presupuesto para levantar la información. El acto preparatorio también conlleva a un tema de coordinar con la población, especialmente con las autoridades. Y un elemento también que a veces se toma en cuenta, el tema del clima. A veces hay zonas donde vamos a hacer levantamiento y hay una lluvia torrencial y hay un tema de un clima desfavorable. Prácticamente no podemos realizar los levantamientos catastrales con esas contingencias, debido a que al momento de llevar la ficha van a haber problemas en el levantamiento mismo de los equipos, el tema de la seguridad mismo en zonas inseguras donde debemos llevar al momento de las estaciones totales, al momento de levantar, realizar un levantamiento catastral, ya sea físico,
tener la seguridad del caso para evitar el robo, digamos, el daño de los equipos. Es decir, los actos preparatorios son integrales, es decir, el encargado de estos actos preparatorios, que es el coordinador catastral, con los supervisores, tienen que tomar en cuenta que el proyecto catastral se tiene que llevar en forma plena. Ahora bien, los actos preparatorios justamente cumplen una función de poder ver la manera más idónea de poder realizar este levantamiento con las mejores condiciones, ya sea de seguridad y de inteligibilidad de la información. Estos actos preparatorios, como les indiqué, van desde la coordinación con autoridades, la implementación de las oficinas. Tenemos que tener una oficina en campo para poder recopilar y sobre todo atender a las personas que a veces vamos a campo llevando la ficha, no se encuentran y van y quieren preguntar qué se está haciendo, qué es el catastro, cuándo van a ir a mi vivienda. Entonces se tiene que tener una oficina en campo o centrar una oficina en la jurisdicción para que esas personas puedan ser informadas con respecto a las actividades catastrales que se están haciendo. Hacer la convocatoria, la contratación de bienes y servicios. A veces voy a iniciar un levantamiento catastral en mayo, digamos, el próximo mes. No tengo personal, no tengo los equipos, no tengo fotocopiadoras, no tengo computadoras. Y he contratado topógrafos con anticipación cuando no los necesitaba. Ahí es parte de los actos preparatorios de poder coordinar. Un gestor, ustedes que van a trabajar como gestores en el tema catastral, como coordinadores o supervisores, deben tener en cuenta de que el tema del catastro tiene que ser como una etapa de un inicio y fin, donde cada actor tiene que participar en su momento. Si yo tengo un levantamiento catastral realizado en un año, yo no puedo contratar por un año a un equipo de topografía. Se supone que el equipo de topografía tiene que entrar en un determinado momento, al igual que los digitadores, al igual que los editores. El coordinador y el supervisor pueden estar todo el año, pero siempre hay plazos que tiene cada uno y el momento adecuado donde deben entrar. Porque no puedo, si es un primer momento de actos preparatorios, no puedo tener contratados a los topógrafos, porque no sabrían qué levantar. Entonces, ese es parte de los procesos mismos que se tiene que realizar el coordinador catastral para efecto de llevar a cabo un buen levantamiento de la información catastral y sobre todo planificar y sobre todo el tema de costos, ¿no? El desarrollo del personal, las capacidades, la capacitación que tienen y la implementación de los servicios informáticos. Tengo que tener internet, tengo que tener las computadoras habilitadas para poder llenar la información. Definir este ámbito catastral en la zona que les he hablado. Es decir, no necesariamente voy a trabajar todo un distrito, puedo trabajar una determinada zona donde esa zona tenga el impacto necesario. Si ustedes como gestores, el alcalde les pide definir una zona, dónde intervenir, en un catastro, ustedes deberían preferir las zonas comerciales, que es el primer factor que va a contribuir con el tema de rentas para efecto de un desarrollo y sobre todo de la asignación de recursos, ingreso de recursos para que el catastro pueda seguir funcionando en el tiempo. Entonces, se prioriza el tema de las zonas comerciales como un aliciente para poder continuar con el tema de levantamiento catastral. La caracterización, que es ya la definición, definida la zona, tenemos que definir exactamente cuántas unidades vamos a levantar y eso definirá la contratación de personal, equipos y tiempo para realizar nuestro proyecto catastral. Por esa razón, a la caracterización que está a cargo justamente de un equipo de especialistas en campo, va a definir exactamente en un promedio cuántas unidades catastrales vamos a levantar y sobre todo para repartir, definir las zonas, definir justamente las manzanas catastrales y los lotes que vamos a levantar y poder separar por equipos y poder realizar un buen levantamiento catastral. Vamos a realizar la recopilación de información de toda la información que existe, no solamente la entidad, de todas las entidades que puedan tener información, imágenes satelitales, cartografía base, predios formalizados a través de COFOPRI, del MIDAGRI o de los CORES, cualquier información que podría de alguna manera servir en este proceso de levantamiento catastral. Definir las zonas, cuáles las zonas que vamos a trabajar y sobre todo tener en cuenta de no tomar zonas que no están dentro de la planificación de levantamiento catastral en la zona de trabajo de la municipalidad, porque hay zonas urbanas o zonas de expansión urbana que no necesariamente pueden cumplir un buen factor de levantamiento de información, ya que son lotes precarios. Y como saben, el catastro levanta la realidad. Si el lote es un lote precario de 20 metros cuadrados,
y cuando en realidad ese lote a futuro va a tener 120 o 200 metros, nosotros vamos a tener que levantar la realidad de esos 20 metros cuadrados y eso va a estar en el catastro. No podemos levantar lotes o definir lotes futuros. No, el catastro no define lotes futuros. Lotes existentes. Refleja la realidad existente para efecto de definir. Por esa razón que se prioriza el tema del catastro en zonas consolidadas, donde ya ha habido una definición de lotes y sea más fácil para el equipo técnico definir los aspectos técnicos de un lote ya consolidado. Muy bien. Reconocimiento, recopilación de la información en campo, tenemos que ir a recopilar la información justamente para efecto de obtener una información prioritaria de las zonas o centros de zonas comerciales, zonas de viviendas, urbanizaciones, lotizaciones, asentamientos que puedan revertir dentro del tema de levantamiento de información. Vamos a elaborar los productos que no son los planos mosaico, los planos por sectores, por manzanas, para repartirlos en cada uno de los técnicos de campo con sus asistentes que van a realizar el levantamiento de información catastral. Ahora, estos planos deberían tener el tema de las habilitaciones, los codificadores de vía, para que sea mucho más fácil el tema del levantamiento de la información. Tiene que consolidarse toda la información en el tema de los perímetros de los asentamientos, de las habilitaciones, las manzanas, los lotes, las nomenclaturas viales, y toda esta información que a veces la propia municipalidad no lo tiene y lo tienen otras entidades. Por eso es importante que en el momento de elaborarse el catastro, iniciarse el proyecto catastral, se oficie a todas las entidades para que ellas a su vez puedan remitirnos la información y puedan de alguna manera tener una información mucho más valedera, mucho más cercana a la realidad, para efecto de realizar un buen levantamiento de información. Ahora bien, utilizamos la ortofoto, cartografía digital. Estas ortofotos de alguna manera son proporcionadas. Ahora el Perusat tiene imágenes satelitales que pueden ser utilizadas por muchas entidades del Estado. Tendrá que solicitarles vía oficio para que sea remitida en una imagen satelital ortorrectificada que permita justamente tener una definición más exacta de la realidad en campo en el momento de la elaboración del catastro. Estas ortofotos pueden estar de alguna manera vinculadas al tema de una cartografía digital base que podrían servirnos para efecto de tener una base del catastro. Hay zonas en los distritos donde no se tiene cartografía y en el momento de ir a campo recién se levanta a mano, pero si se tiene una ortofoto sería mucho más fácil, porque a veces podríamos compararla esta ortofoto con la realidad en campo y verificar justamente una elaboración de una manzana o un lote catastral mucho más rápido para este trabajo. Ahora, del tema de los levantamientos catastrales que les indiqué, que puede ser a través del método directo, el tema de la topografía, o el método indirecto a través de la restitución fotogramétrica, son los elementos básicos que fija la ley del sistema. Ahora, como les he indicado, la utilización del dron se está haciendo mucho más dinámica a nivel nacional, mucho más extensa, pero eso no lo acepta el sistema. Lo que está aceptando el sistema es de que se utilice el dron como complemento, ya sea el tema de levantamiento topográfico o como complemento del tema de la restitución fotogramétrica. Son elementos que coadyuvan a mejorar el tema de la elaboración cartográfica. Pero a su vez, el tema de la levantamiento cartográfico generalmente pasa también por un tema de empresas privadas que pueden elaborar cartografía digital. En muchos casos, en proyectos catastrales que se ha verificado, a veces las municipalidades priorizan proyectos para efecto de solamente elaborar cartografía y no catastro. Y una vez que tengan ya el producto cartográfico, recién realizan el levantamiento catastral. Entonces, ¿puede ser una forma idónea de poder entrar al catastro? Sí, pero ahí se perdería mucho tiempo. Y dos, la calidad del tema de levantamiento, la restitución, tiene que tener los parámetros técnicos del tema de levantamiento catastral, porque al último nos pueden entregar una información de restitución que no necesariamente pueda servir para fines catastrales. Y ahí viene el gran inconveniente de haber gastado todo un presupuesto para efecto de complementar el catastro cuando esa información no me puede servir para los fines catastrales. Por esa razón, se sugiere de que sea un proyecto integral que integre el tema de cartografía, ya sea restitución, ya sea levantamiento topográfico, pero que esté integrado para que los estándares que se pidan para efectos catastrales sean los idóneos y el sistema
En este caso, pues, la sugerencia es de que la Secretaría Técnica participe como asesor técnico, de que la información que se está levantando técnica sirva para efecto del catastro que se está elaborando. Una vez que se tenga toda esta información, se realizará el levantamiento catastral que hemos comentado a través de todos estos elementos que hemos fijado como requisitos básicos para efecto de tener pues una cartografía base. Ahora bien, en algunas zonas o distritos, vuelvo a repetir, no está generalizado el catastro en su integridad. Hay zonas, urbanizaciones nuevas, lotizaciones nuevas o zonas donde han sido invadidas, que no aparecen de alguna manera en el catastro municipal. En el momento de la bajada a campo, si es una zona integral, se tiene que levantar toda y esos lotes tienen que aparecer. Por eso hay que definir exactamente, de tener estas imágenes previas que me permitan de alguna manera diseñar toda una estrategia de intervención en esas zonas nuevas, lo que llevaría a tener pues técnicos adicionales que puedan levantar toda esa información. Ahora, el tema del sistema geodésico de referencia, vuelvo a repetir, es una de las formas de poder definir puntos de control que ha establecido el IGNE. Ahora bien, dentro de la etapa o el proceso de colaboración con COFOPRI. COFOPRI está realizando todo este tema de la georreferenciación para efectos catastrales, ¿no? Ya dentro del convenio se establece justamente la labor de COFOPRI para efecto de establecer puntos de control geodésico que permita realizar un trabajo de levantamiento catastral mucho más precisos, lo cual se exige para efecto de que la información sea validada en un proceso catastral. Después de eso vamos a realizar el tema de la sectorización, vamos a sectorizar, vamos a ver los sectores de trabajo. Necesariamente podemos trabajar dentro de un primer proyecto el sector, digamos, 3 y 4 como primer proyecto y en un segundo proyecto el sector 6 o 7, ¿no? Y viceversa. Entonces, eso ya depende justamente del tema presupuestal o del tema de la vinculación que exista con COFOPRI para efecto de ver el presupuesto con que cuenta para efecto de los levantamientos a nivel de municipalidades. Definimos las manzanas catastrales, aquellas que se van a levantar y aquellas que justamente tengan su nomenclatura y su definición exacta. Después definimos el lote catastral por parte de los técnicos para que el técnico vaya a campo ya con un plano base y pueda de alguna manera a partir de ahí definir cada uno de los lotes catastrales donde se va a levantar la información. La promoción y difusión que hemos hablado, donde se va a tratar de impulsar el tema de catastro, colaboración con la población y sobre todo buscar que la población participe del catastro a través de una información certera, veraz, efectiva y sobre todo que permitan el acceso de los técnicos de campo a la vivienda y poder levantar toda la información en forma precisa. Estas brigadas de campo generalmente están conformadas por un técnico, un especialista en levantamiento catastral y un asistente, un apoyo. Este apoyo de alguna manera ayuda al técnico al tema de las medidas de los lotes en algunos casos o en todo caso también al llenado de las fichas catastrales. Ahora, una vez que se tenga esa información, se levanta la información en campo, lote por lote, se miden los lotes. Ahora, siempre la pregunta que surge, en la práctica, ¿cuántas fichas debería levantar un técnico y su asistente por día? El promedio son entre 10 y 12 fichas. Si en un proyecto catastral que ustedes estén controlando existe un levantamiento de fichas de 30, 40, que he visto casos, lamentablemente lo que están haciendo es llenar esas fichas de alguna manera en gabinete. No las están haciendo porque generalmente el tiempo que se demora un técnico con experiencia es entre 10 o 12 fichas para levantar en campo y que es el promedio diario que se tiene que medir para efecto de una producción constante. Levantar mayor cantidad trae como consecuencia tener una duda razonable para que ese levantamiento esté cuestionado en su momento. Y el volanteo, en el momento que no se encuentra la persona, dejar los volantes para que la persona se acerque justamente a esta oficina que se ha instalado dentro de la jurisdicción para que de alguna manera se pueda reprogramar el tema de la visita. Se empadrona a la persona, si se le encuentra nuevamente, se llena la ficha y la firma la ficha con los datos técnicos que se han levantado, los datos técnicos, la titular y sobre todo aquellos datos que son importantes para el llenado de la ficha catastral y el tema de poder actualizar el tema del catastro, ¿no? Las fichas que se utilizan, la ficha catastral urbana individual, la catastral urbana de contabilidad, la catastral de actividades económicas, de bienes comunes y bienes culturales. Por supuesto que hay otras fichas catastrales, como la ficha rural, ¿no? Esa se utiliza para predios rurales.
Ahora bien, en estas fichas, como lo digo, tienen que conservar la integridad, tienen que ser íntegras, tienen que conservar, no pueden que estar borroneadas y tienen que utilizarse de alguna manera una escritura clara y sencilla y sobre todo tener los elementos necesarios para su identificación. Una vez que se llene la ficha, también se hace la linderación, se miden los predios con las características técnicas que hemos mencionado, se hace el control de calidad en campo, de que toda la información que hemos levantado, hemos cerrado el lote, hemos hecho las triangulaciones de cada uno de los lotes de manzanas con lotes para tener una información certera y veraz con respecto al tema de levantamiento de información. Ahora bien, este tema de levantamiento de campo también va vinculado al tema topográfico. La topografía puede ayudar también al levantamiento de la información en campo al momento de verificar algunos lotes, esquinas o linderos, o a través justamente de puntos altos donde el topógrafo pueda tener algunas medidas adicionales que puedan servir para el tema del control de calidad de la información, ya sea este tema de la base alfanumérica o base gráfica. Procesamos la información, vinculamos la información entre una u otra información, y realizamos lo que se llama la digitación y control de calidad de la base de datos. Ahora bien, en la digitación son personas que se dedican a la ficha que he levantado en campo, toda esa información se vierte en un sistema que está dentro del sistema integrado de catastro, hay un aplicativo donde se llena toda la información de fichas, toda la base de datos. Los problemas que pueden presentarse acá es a veces duplicar fichas o llenar fichas indebidas, ¿no? Se llenan fichas de cotitularidad cuando en realidad es un solo titular, o viceversa, o cuando la información no es precisa, como a veces hay errores en el momento de la definición de algunos datos y puede traer como consecuencia, pues, errores en esta digitación. Por eso existe el famoso el control de calidad de la base de datos, donde un técnico especialista va a verificar que toda la información se haya levantado conforme justamente a estos parámetros técnicos. Ya eso depende de la experiencia misma de este especialista en digitación que permita justamente hacer una especie de validación de la información levantada. A su vez, esta actividad de validación de la base de datos trae como consecuencia filtrar, porque esta base de datos se tiene que vincular con la base de datos gráficas para vincularla a través de lo que se llama la validación. Por esa razón tiene que haber consistencia en la información. Validamos la información gráfica y alfanumérica para que el lote concuerde. Y si no existe esa validación, si no existe esa vinculación, tenemos que reprogramar y revisar lote por lote para ver dónde está el error y poder de alguna manera subsanarlo. Esta parte, como les indicaba, es la parte mucho más medular donde generalmente existen los grandes problemas con respecto a la información de levantamiento de la parte gráfica con respecto a la información alfanumérica, ¿no? Independientemente al tema de otros elementos de campo que podrían generar errores, en esta parte es una parte muy, muy delicada donde los especialistas tienen que vincular o modificar o corregir los errores que se hayan hecho, hasta nuevamente bajar a campo en algunos casos y poder corregirlas en su integridad. Y una vez que se haga la validación, se mide la información alfanumérica y gráfica para integrarla en un solo sistema. Y este sistema es un sistema de integración, ¿no? La famosa migración de información, donde se cuente ya con un sistema de catastro urbano donde muestre la vivienda, las fotos, las imágenes y toda la información técnica de la ficha para efecto de que podamos tener pues un aplicativo informático del catastro que hemos levantado, ¿no? Esto generalmente lo pueden ver a través del GeoYacta, donde está toda la información de todos los catastros que se han levantado de forma gratuita, es un acceso directo a la plataforma del GeoYacta que solamente publicita, y quiero señalar acá, publicita la información catastral levantada en su momento. Quiere decir que si se levantó esa información el 2008, esa información catastral es del 2008. No cuentan las modificaciones posteriores al 2008. ¿Qué quiere decir? Que no está actualizado, está solamente el levantamiento catastral del momento que se realizó. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, no hay un sistema que actualice permanentemente la información. ¿Qué quiere decir? Que en su momento eran 50.000 unidades, ahora serían 60.000 con las subdivisiones. Con los nuevos precios. No se puede. Quedarán las 50.000 porque son las unidades catastrales que se levantaron en su momento. Por esa razón, ahora preciso mejor la idea de que lo que se busca o el que el sistema integrado busca es un sistema informático en tiempo real,
que en el momento que haber terminado 2022 una información con 100.000 unidades y que después de 2 años estas suban a 120.000 por subdivisiones o creación de nuevos lotes, automáticamente estas unidades se actualizan en tiempo real y yo pueda ver esas 120.000 unidades. Ese sistema aún está en proceso de crearse, solamente tenemos los históricos que pueden ser visualizados a través del GeoYacta. Ahora, esto parte también de la asignación de los códigos Cook, ¿no? Donde el sistema integrado a través de la Secretaría Técnica asignan estos códigos Cook para que cada uno de los predios tengan una vinculación y es uno de los elementos que exige el registro de predios para efecto de vincular un lote catastral con el registro. Entonces, estos lotes se le otorga a la municipalidad para que en correlativo se le asigne a todos los lotes que estén dentro del proceso de levantamiento catastral. Muy bien. Se hace la exposición pública de la información para que las personas que creen que su lote no ha sido medido correctamente o la información no es certera con respecto a la información alfanumérica, puedan realizarse las correcciones necesarias y una vez modificadas esas correcciones, automáticamente se da por realizado el catastro a su plenitud y se expedirá de alguna manera la resolución de zona catastrada, ¿no? Esta declaración es realizada por la propia municipalidad para efecto de definir que una zona ha sido declarada como catastrada. Y una vez que ha sido declarada zona catastrada por la municipalidad, ya en este caso la Secretaría Técnica del sistema está a cargo de COFOPRI actualmente, puede pasar a otra entidad, pero actualmente está en nombre de COFOPRI. COFOPRI saque una resolución donde de conformidad al tema de levantamiento catastral y la declaración de zona catastrada. A partir de ahí terminará de alguna manera la labor de integración de la información al sistema y la labor y la obligación de toda municipalidad es posteriormente a esta declaración es conservar, actualizar permanentemente la información catastral. Cada modificación, ya sea de titular, de actividad económica, ya sea de linderos, de subdivisión, acumulación o cualquier factor adicional, la creación de otras unidades catastrales al momento de una vivienda convertirse en un predio por departamentos, automáticamente va a cambiar esa realidad. Esa realidad debe ser actualizada por la propia municipalidad. Lamentablemente, algunos proyectos catastrales que les hablé del 2008, 2010, 2012, que se ha realizado en unas municipalidades, ha quedado solamente en el tiempo estancado. No ha habido una labor de actualización permanente. Entonces, ahí hay un obstáculo en el tema del sistema. Mientras no veamos una vertiente de una continuidad con respecto a la actualización catastral, lamentablemente el catastro se va a quedar en el tiempo. Y como dice la doctrina, un catastro que no se actualice en 2 o 3 años, automáticamente con el tiempo, en un transcurso de 5 a 7 años, prácticamente queda desactualizado, porque la doctrina indica de que cada año 10% de la información catastral se desactualiza. Entonces, hay una labor importante por parte de las municipalidades con respecto al catastro de poder tener actualizada la información, y es uno de los elementos esenciales. Y si no lo puede hacer, tratar de buscar la manera con el sistema de poder crear estos famosos convenios de cooperación para realizar la segunda función, que es la famosa actualización catastral. Convenios de actualización catastral donde una municipalidad no tiene recursos puede solicitar a COFOPRI o al Ministerio de Vivienda una actualización de información catastral para continuar con esta vertiente de llevar adelante un catastro pleno. Bueno, hasta acá hemos terminado el tema del catastro urbano. Si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, ingeniero, Sí, buenas dígame. noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué Sí, tal, dígame. ingeniero? Una consulta, bueno, una localidad acá, bueno, específicamente le hablo de Loreto, Ok, Iquitos. Hay una municipalidad distrital de San Juan Bautista en la cual dentro de su jurisdicción existe una comunidad. Ya, o ya, sea, me dejo entender, o sea, el sí, distrito está reconocido, pero dentro de la jurisdicción existe una comunidad campesina.
Campesina o nativa, disculpe, está hablando Iquitos. Campesina, campesina. Campesina, ya, perfecto, campesina, ya. Ya, entonces, ¿qué tratamiento se le daría a esa zona? ¿Se puede esa zona hacer un catastro? ¿Se puede? Porque tengo entendido que la zona todavía no tiene título Ya, a ver, al ser, hacer comunidad. sí, a ver, son dos preguntas. Voy a responderle en dos planos. Desde el punto de vista del catastro, el catastro puede iniciar acciones de levantamiento de información en campo de zonas consolidadas. Lo que pasa es que el catastro recoge la información de campo, no le otorga un derecho de propiedad. Es decir, yo puedo estar dentro de una zona de una comunidad nativa o campesina donde hay viviendas y está dentro de la jurisdicción municipal, yo puedo levantar ese catastro. Cuando yo ponga el titular, pondré a la persona que esté en posesión, pero en notas pondré que está dentro del territorio de una comunidad, pero ya esa información va al catastro. Esa persona, y ahí viene, y gracias por la pregunta, porque justamente ahí viene la gran discusión. Se supone que la ley de comunidades campesinas indica de que las comunidades están exoneradas del impuesto predial, pero estas personas, si no son comuneros y están dentro de una jurisdicción municipal, como en muchos casos en Lima ha sucedido, tienen que pagar los impuestos prediales. Entonces, en la acotación municipal tendría que ellos, al momento de levantar el catastro, tendrían que acotarse un impuesto predial a las viviendas que tienen por la ocupación, no tanto por la titularidad, sino por la ocupación. Justamente a eso iba la pregunta de ingeniero, Ya. porque hay zonas, pues, que tienen, hay propietarios que tienen grandes extensiones de terreno, y al ser, pues, reconocido esto, pagarían un autovalúo, pues, considerable, ¿verdad? Entonces, es por eso que esa zona es bien manejado por personas, pues, que tienen posibilidades, ¿no? Que no quiere que se titule, esas por el efecto de que va a pagar autovalúo elevado. Claro. Y acá viene el segundo componente que te voy a hablar. La ley de comunidades campesinas indica de que aquellas personas que están ocupando un terreno comunal antes del 31 de diciembre de 2003, automáticamente esos terrenos ya no le pertenecen a la comunidad, le pertenecen al Estado. Consecuencia, en teoría le pertenecerían a la municipalidad o a la SBN. Entonces no es un terreno comunal por aplicación de la propia ley de comunidades. En consecuencia, esas personas, aparte de ser catastradas, estarían, digamos, llanas a que la municipalidad provincial de la jurisdicción pueda sanearles y otorgarles un título de propiedad en base a la ley de comunidades campesinas. Es decir, hay doble factor. Es decir, la municipal tendría dos competencias. La provincial podría titularlos y la distrital podría realizar el levantamiento catastral en la zona, siempre y cuando sea una zona consolidada y que exista una vinculación con respecto a la jurisdicción de esa municipalidad distrital. ¿Correcto? Sí, ingeniero, pero ahí aplicaría ya lo que es el catastro urbano, sí. no, perdón, el catastro rural o no, por eso, Teo, estamos hablando, en este caso, el tema de hoy estamos tratando urbano, todo lo que son viviendas. Si es un catastro rural, si en esa zona hay parcelas rústicas que están realizando actividad económica, ya estamos frente a un catastro rural, ¿correcto? Ya, eso está fuera del marco de lo que es lo que te indiqué. Esa ley que te mencioné, la ley de comunidades campesinas para excluir esas áreas antes del 2003, solamente es para viviendas, solamente para centros poblados, viviendas. Si son terrenos rústicos, no, estamos frente a otra realidad. Ahí estamos frente a un saneamiento rural de fraccionamiento de terrenos de comunidades campesinas, que está dentro de la ley de comunidades campesinas, que se podrían fraccionar esos predios y darle a esas personas que están en posesión a través de un procedimiento que se llama la transferencia de terrenos comunales. Ese es otro marco legal totalmente diferente para predios rústicos. Pero si fuera urbano, si fueran viviendas, ahí sí el marco legal actual te permite como municipalidad provincial titularlos directamente. En el otro marco no, la municipalidad tendría que disponer y donar o transferir vía venta esos lotes de rústicos a favor de sus posesionarios. Son dos marcos jurídicos totalmente diferentes. Listo, ingeniero. Correcto, perfecto. Gracias. Otra consulta, Dígame. usted indica en la diapositiva que mediante acto resolutivo provincial se hace lo que es tema catastral, o le puede hacer una distrital también. No, lo hace la distrital. En este caso he traído el ejemplo de la municipalidad de Calca. Es decir, el catastro es una competencia distrital o provincial. Cualquiera de las dos municipalidades puede hacerlo.
Correcto. Gracias. Puede ser una distrital. En cambio, la formalización, para cerrar la idea, la titulación es solamente una competencia de la municipalidad provincial, no de la distrital. La formalización. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Les Sí, saludo buenas noches. Joseph. ¿Cómo está? Ingeniero, en este caso, mira, le hablo específicamente del departamento de San Martín, el distrito de Wimbayo. ¿Ya? En este caso, la municipalidad distrital de Wimbayo ha establecido un convenio con la municipalidad provincial de San Martín, en la cual la municipalidad provincial le faculta a la municipalidad distrital que puede titular predios urbanos. No sé si me Perfecto. podría dar alguna orientación de cómo proceder en este caso. Ya, muy bien, perfecto, muy buena pregunta. A ver, la competencia de titular terrenos urbanos, solamente estoy hablando de tema urbano, no rural, rural es otro tema. Urbanos, en cualquier parte del Perú es de la provincial, la unidad provincial tiene la competencia. Esos terrenos tienen que ser ocupados por asentamientos humanos o posesiones informales o lo que se llama centros poblados. Por ejemplo, un grupo de personas invade un terreno, no compra sino invade, antes del 2015, y si esos terrenos son del Estado, la municipalidad provincial puede sanearlos y titular a esas personas. La fecha límite para titularlos en terrenos del Estado o terrenos de propiedad privada es antes del 31 de diciembre del 2015. Correcto. Después de esa fecha no se puede, eso ya lo tiene que hacer la SBN. Antes del 31 de diciembre de 2015, la municipalidad provincial puede titularlos. Esos terrenos pueden ser de propiedad privada o terrenos estatales. Esa competencia que tiene la provincial, ¿le puede ceder a una distrital? Sí, tiene que celebrar un convenio donde le cede esa competencia temporal sobre ciertos sectores para que realice ese procedimiento de saneamiento físico legal. Sí podría hacerlo. El tema está en que registros públicos tendría que aceptar de que ese convenio precise que le está cediendo la competencia para que la municipalidad, una vez que elabore los planos y emita los títulos, puedan esos títulos inscribirse en el registro de la propiedad. Por esa razón, que el convenio tiene que hacerse en el sentido de hacer la consulta previa al registro, si ese convenio con la municipalidad provincial entre la distrital va a ser válido para inscribir los títulos en registro. Esa es mi recomendación. Pero si esos terrenos, sí, para cerrar la idea, y si esos terrenos están en comunidades campesinas ocupadas, la posesión para poderlos sanear es antes del 31 de diciembre del 2003, ya cambió la fecha, ya no es 15, sino 2003. Si es antes del 2003, la municipalidad provincial puede sanearlos, entregarles títulos. ¿Y puede esa competencia ser cedida a la distrital? Sí, puede ser cedida, con la consulta al registro de la propiedad. No sé si está clara la pregunta. Sí, ingeniero, sí, muchísimas Perfecto. gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Sí, dígame. Nuevamente, Buenas noches. Sí, en dígame. este caso, en el tema que COFOPRI ha venido titulando anteriormente predios urbanos, pero al no encontrarse el titular, han empadronado a otra persona en lugar del titular. Y en este caso, cuando COFOPRI emite ya la partida, es una ficha que cuando se consulta por la partida electrónica, sale unos datos en la cual nos dice que unas observaciones. ¿Y cómo proceder para que el titular real que vive en la vivienda pueda ser inscrito como titular? Muy bien. Si no se ha titulado a esa persona X que supuestamente se levantó, y no se la ha titulado, y no aparece en registros públicos como titular, aparece COFOPRI como titular, lo que se tiene que pedir con un escrito vía virtual, porque ahora es todo virtual, pedir un nuevo empadronamiento, adjuntando en esa escritura virtual documentos que acrediten la posesión de la persona que realmente es el poseedor real, ¿no? Documentos de posesión del lote, indicándole que esa persona que se ha empadronado supuestamente no es el poseedor, que ha habido un error, una falsedad de esos documentos y que solicita un nuevo empadronamiento, para que cuando vayan a campo empadronen realmente al verdadero poseedor y se le otorgue su título de propiedad a la persona que está solicitando. ¿Correcto? Sí, ingeniero, en este caso se tendría que esperar a que venga COFOPRI a hacer el empadronamiento, ¿no es Exacto, cierto? Porque ya se exacto. solicitó ya el empadronamiento para que vuelvan a hacer ellos, ya hicimos Ok, eso, ya. la cual nos dio una fecha indicada que todavía no llega. Entonces, esperar a que lleguen los empadronadores y tener que explicarles el caso, ¿no es Sí, cierto?
pero le recomiendo que una vez que llegue a los empadronadores, le junte los documentos de posesión de la persona realmente quien es el propietario de ese lote, ¿ya? Tiene que juntarle documentos, no solamente empadronado, sino a juntarle constancia de posesión, recibo de luz, agua, cualquier documento que acredite posesión, ¿correcto? Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Perfecto, ok, muy bien. Bueno, si no hay otra pregunta, muchas gracias por la participación y bueno, hasta otra ocasión. Me despido. Muchas Ingeniero, gracias. Sí, buenas dígame, noches, una consulta. dígame, escucho. Mira, le hablo del Cusco. Una consulta. ¿En cuánto está, digamos, valorizado, digamos, una unidad catastral, o sea, un lote, digamos, si se pudiera hacer un trabajo para un municipio? ¿Cuánto, digamos, es el precio estimado, aproximado, para poder hacer un catastro, digamos, para un determinado lugar? Eso va a depender mucho del tema del tema de los recursos. Generalmente se valoriza el tema de cuántos predios son. Es decir, mire, el precio va a variar, depende de la cantidad de unidades inmobiliarias. Por ejemplo, si usted va a levantar en un distrito que solamente tiene 5.000 unidades, va a ser diferente el precio de levantar 30.000. ¿Por qué? Porque casi el mismo personal va a utilizar casi un personal de alguna manera proporcional, no a los 5.000 por 6 para llegar a los 30.000, no, va a variar, es decir, es variante. Por esa razón, la recomendación que se hace para efecto de calcular exactamente los costos de un levantamiento catastral es utilizar una tabla de costos. No le he presentado acá, pero es una tabla de costos donde se dice cuánto en un mes, cuántas unidades debo levantar. Ya le di más o menos el promedio, 10 fichas. Ya, 10 fichas usted lo calcula por tantas unidades. Entonces, ahí calcula cuántas personas necesitaría o en cuánto tiempo. Es decir, tienen que hacerse una proyección de costos. ¿Cuánto me costará el topógrafo? ¿Tengo topógrafos o no tengo topógrafos? Topógrafos, asistentes. Es decir, es un cálculo de todos los elementos que va a necesitar y después que calcule el total, le hace una especie de cálculo por unidad y ahí sale el costo. En un ejemplo práctico, más o menos se cotizó cerca de 900.000 soles por cerca de 20.000 unidades, 20.000 unidades, por ejemplo, en una jurisdicción. Pero eso dependió porque es una zona plana, se contaba con información, la municipalidad iba a apoyar con respecto al tema de la difusión. Es decir, hay elementos que podrían variar el precio, no hay un estándar. Es decir, yo no sugeriría crear un estándar, sino calcularlo en base a lo que ustedes tienen, ¿no? El costo del topógrafo, como le digo, el levantamiento, los técnicos, cuánto se le paga, cuánto tiempo van a estar, es decir, una serie de elementos que tendrían que ser calculados. Si hay como les digo, hay una tabla de cálculo, creo que lo tiene el propio ministerio, COFOPRI también creo que tiene una tabla de cálculo, donde ahí puede establecer más o menos el valor por el tema de levantamiento. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Ok, perfecto, ok. Muy bien. Si no hay otra pregunta, muchas gracias por su participación y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.